Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Y hoy estamos con el etnohistoriador Iván Garrido. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Hola, hola don Arturo, bien, buenas noches, todo bien por acá también y nada, ya ansiosos por empezar la plática de hoy. Claro, eh, eh, quienes no conocen a Iván, que yo creo que sí, porque pues, bueno, en las redes también está platicando y hace unos grandes hilos, ¿no? Decíamos que era pues como que el padre de los hilos, Ah, de los gracias. hilos largos, de los hilos largos, hay que de verdad, porque a veces cuando no están tan interesantes, pues uno pierde ahí esa curiosidad. Pero estos hilos siempre están muy, muy interesantes, véanlo. ¿Cuál es tu cuenta, Iván? Bueno, en Twitter me encuentran como @Iván Garrido 2020 y en Ajá, Facebook me encuentran como, bueno, Patli, facebook.com/Patli 2021. ya. Y bueno, pues como les decía, él es no historiador, ¿no? Para que también vayan tomando en cuenta esto. Y él dentro de sus hilos siempre nos platica, vamos a entrar como en materia, Iván, porque está muy interesante. Vamos a hablar un poco del México antiguo, pero él siempre nos narra, pues bueno, era un México insalubre, un México que no tenía, agua, no había en todas partes. Cuando había es porque se inundaba y entonces el centro histórico pues hasta marcas hay, ¿no? En algunos edificios de hasta donde llegaba la inundación. Y como no había drenaje, pues esto era un caos. También Iván nos platica siempre de los primeros hospitales que ha habido dentro de la Ciudad de México. Este México que es del siglo XVII, XVIII, ¿de cuál estamos hablando, Iván? Bueno, con relación a la conformación de la ciudad y la cuestión de las inundaciones, Ajá, va a ser algo que hasta la fecha sigue presente, pero que se vivió de manera muy aguda desde el momento mismo de la fundación de la ciudad, mediados del siglo XVI, hasta el último tercio del siglo XIX, que es cuando muchas ciudades en el mundo occidental empiezan a dotarse de una infraestructura hidráulica que les va a permitir en el caso de la Ciudad de México, vamos, ponerse a salvo de las y constantes inundaciones que va a estar padeciendo a lo largo de su existencia. claro, porque se inundaba la ciudad, bueno, por eso decimos lo que hoy es el centro histórico, porque esto era de ese tamaño era la ciudad, ¿no? Nada más del centro histórico, y se inundaba y la gente tenía que irse a vivir a la periferia. Claro, que bueno, sobre todo fue el caso de los españoles adinerados, ¿no? Que tenían la posibilidad de irse a lugares campestres, sobre todo al poniente y al sur de la ciudad. Estoy hablando de San Agustín de las Cuevas, hoy todo el mundo lo conocemos como Tlalpan, Ajá, Coyoacán, San Cosme, para que será para el caso del siglo XIX, lo mismo que Tacubaya. y O sea, Tacubaya. son lugares que frente a las inundaciones y frente a la presentación de brotes epidémicos y enfermedades de cualquier naturaleza, pues representan una alternativa de salud, ¿no? Representan una ruta de escape que solamente ellos podían costear y darse el lujo bueno, pues de echar mano, ¿no? Ujú. Claro, claro, y mencionas Tacubaya, porque incluso Tacubaya pues decían, ¿no? Que todo afuera era Tacubaya, todo afuera de la ciudad era Tacubaya, y ahí existe hoy en día pues un museo que es Casa Lábola, pero esta era una casa de descanso, de verano, de gente pues adinerada, que tenía la posibilidad de poderse ir cuando se inundaba por acá, por este lado de la ciudad, ¿no? Se iba a su casa de Tacubaya, y ahí pues bueno, tampoco no es que hubiera drenaje, sino que las condiciones lo permitían, ¿no?
Claro, fueron los primeros lugares periféricos de la ciudad que empiezan a desecarse y sobre los cuales se empiezan a construir estos nuevos fraccionamientos, digámoslo, pero bueno, estoy hablando ya de un siglo XIX muy adelantado, ¿no? Ajá, Pero bueno, yo creo que una manera de entender por qué la ciudad se inundaba y porque eso representó un problema así súper, insufrible para los españoles. ajá, Vamos, tenemos que pensar en dónde estamos parados. Preguntémonos en dónde estamos parados. Preguntémonos en dónde está sentada la Ciudad de México, ¿no? Usualmente conocemos a la región que alberga a la Ciudad de México como el Valle de México, pero en realidad es una cuenca endorreica, ¿no? Que dejó de ser endorreica desde que el siglo XVII con los trabajos de Enrico Martínez y de ahí hasta 1905 cuando se logra concluir el gran canal del desagüe durante el Porfiriato. Pero bueno, volviendo unos pasos atrás, o sea, estamos en una zona cuya fisonomía geográfica, hidrológica es muy marcada y es muy particular, ¿no? Estamos en una región eh, en donde todo el agua que se capta de la lluvia, toda el agua de los cuerpos lacustres que la rodearon por muchos siglos, pues todo eso desemboca en donde ahorita estaba sentada la Ciudad de México, en el centro de ese embudo, ¿no? O sea, pensar en una cuenca endorreica es pensar en un embudo, ¿no? En claro, donde en la parte del fondo, pues está la Ciudad de México. ¿Y claro, qué hay alrededor? Pues están los cuerpos lacustres y también está la cadena de montañas y de volcanes que rodean a la cuenca de México y que impiden o que impidieron por muchos siglos que esa salida, que esas aguas que cae por merced a las lluvias, merced al desbordamiento de esos cuerpos lacustres, o sea, ese cinturón impidió que esas aguas tuvieran una salida natural hacia el mar, en este caso el Golfo, ¿no? claro. Eh, y si no hay y si no hay salida natural, pues obviamente que es natural que la parte, el fondo del embudo, pues siempre contenga cuerpos lacustres, ¿no? Eh, esa es una de las primeras condiciones o una de las primeras cosas que habría que pensar a la hora de hablar de Ciudad de México y de inundaciones. Y muchas veces se pasa por alto. Pero vamos, hay que pensar que la Ciudad de México está inserta en esa situación hidrográfica y geográfica. Claro, claro, el Valle de México, pues bueno, estamos, bueno, o se construyó pues con estos sobre 5 lagos, ¿no? Sobre 5 lagos grandes, entre ellos el Texcoco, estos lagos que hoy en día, pues bueno, a veces por el mismo hombre han sido secados, pero entonces sí, sí estábamos pues muy, eran continuas estas inundaciones entonces. Claro, sí, bueno, abonando a lo que dices, sí Ajá, estaba el Chalco, sí, Xochimilco, Ixaltocan, Texcoco y Zumpango, ¿no? sí, sí, Pero, o sea, desde los mismos mexicas, ese problema es algo que se va a estar padeciendo, pero vamos, ellos hayan las fórmulas para lidiar con esa situación mediante la creación de albarradones, de calzadas lacustres, de un sistema de producción agrícola, chinampera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es algo que pensar en la Ciudad de México es pensar en una ciudad cuya historia siempre ha estado ligada al agua, ¿no? Vamos, va por ahí, ¿no? Pero las inundaciones se van a volver más marcadas cuando la Ciudad de México empieza a construirse. ¿Por qué? Porque los españoles vienen con una fórmula de relación con la naturaleza muy distinta a la mexica, ¿no? A la mesoamericana, en donde los lagos constituyen todos los ejes de la vida, de la existencia, ¿no? O sea, es la vida misma, ¿no? Y hay una especie de relación de simbiosis con estos cuerpos lacustres. Ojo, no estoy diciendo
que, que, este, que los mexicas y otros pueblos asentados en la Cuenca de México, pues no hayan incurrido en prácticas de explotación natural y de contaminación de cuerpos lacustres, pero más bien no fueron tan agresivas y tan violentas como las europeas, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones que habría que considerar a la hora de hablar de inundaciones. Y es que en el caso de la Ciudad de México, o sea, también se empieza a padecer inundaciones súper fuertes por, bueno, las prácticas de agricultura, de ganadería, eh, al estilo occidental, la construcción de viviendas pesadas, o sea, todo eso que va a pasar por una transfiguración total y radical y completamente agresiva de las condiciones hidrográficas de la Cuenca de México, ¿no? Yo siempre la he recomendado. Existe una tesis súper bonita de Mario Hugo Cuellar Meléndez y él resume o sintetiza esto en una frase muy bonita, ¿no? Gente de tierra construyendo una ciudad de tierra en un entorno lacustre, ¿no? O sea, esa es la contradicción más grande que pesa a la hora de hablar de inundaciones, ¿no? Y hasta la fecha seguimos pensando en la Ciudad de México como una ciudad terrestre, pero sí, olvidando que está sentada en un entorno lacustre y que su Claro, historia siempre ha estado ligada al agua, ¿no? claro, claro. Y entonces empiezan a ver este tipo ya con el tiempo, pues de formas o maneras de que la propia ciudad no se inunde y entonces pues ya, como dices, eh, aquellos ingenieros que no sé si te vieron el nombre o no, pero ya como que encargados a poder hacer algo para que no se inundara la ciudad. Bueno, en el asunto interviene gente de distinta formación, ¿no? O sea, tenemos, para el caso de la época colonial, tenemos a los virreyes, tenemos al ayuntamiento de la capital, tenemos a los médicos del protomedicato, pero ellos solamente se estaban limitando a denunciar que el estancamiento de las aguas pues provocaba un entorno mefítico, insalubre y muy dañino para la salud y ya hay que ponerse pilas con eso y arreglar la situación, ¿no? Ajá. Y también ya para el siglo XVII y XVIII, los ingenieros y arquitectos de la Academia de San Carlos. Ahí se cursaban durante esos siglos, pues esas dos carreras. Hoy, actualmente, se cursan carreras relacionadas con el arte y la El arte. arquitectura, pero en la época colonial, sí, sí esas profesiones, pero también las de ingeniero y las de arquitecto, ¿no? Y cada uno de estos actores van a estar proponiendo una serie de soluciones con miras pues a terminar con esta situación, ¿no? Y es que no es gratuito. A ver, en 1555 la ciudad se inunda, en 1579, Ajá. 1580, 1604, 1607, 1627, 1629, 1732, 1747, 1819, 1851, 1865, 1878, 84 con días Ujú. y de ahí eh, pues ya de manera menos recurrente casi al finalizar el siglo. O sea, es una situación que ha estado acompañando el desarrollo de la ciudad. Se vuelve insufrible, se Sí, proponen soluciones, se propusieron varias. Ojo, el desagüe no fue la única, fue la que terminó ganando, pero no fue la única. Desde la ujú, época colonial, una de las alternativas que se venían proponiendo para evitar este tipo de problemas, para más bien erradicar el terrible problema de la inundación y todas las inconveniencias en que ello derivaba, eh,
Una solución pasó por retomar las calzadas y las vías lacustres practicadas por los mexicas y que se conservaran esas calles, ¿no? Y como alternativa para expulsar el agua, ¿no? Y de hecho, llegó a suceder así. Recordemos que varias calles del centro histórico tenían el nombre de acequias, ¿no? O sea, Acequias, acequias de efectivamente. calles, ¿no? Y esas soluciones se van a estar proponiendo igual un poco antes de la inauguración del Gran Canal del Desagüe. Los ingenieros, arquitectos, médicos están proponiendo que una buena manera pues, pudiera ser conservar esas calzadas de agua, esos cuerpos de agua, esos desagües naturales. Eh, pero bueno, Enrico Martínez, que fue el primero en proponer un proyecto de desagüe que solamente funcionó para librar a la capital de las inundaciones por su lado norte. eh, pues ellos están optando por la vía del desagüe, ¿no? Y en el siglo XIX se va a hablar ya no de desagüe, sino de desagüe total del Valle de México, que va a consistir en expulsar todas las aguas del cuerpo, bueno, todos los cuerpos que rodean al entorno capitalino hacia a la vertiente del Golfo, ¿no? Y todavía, bueno, para el Porfiriato se logra bueno, llevar el proyecto a buen puerto, pero por bueno, varias situaciones muy particulares, ¿no? O sea, Díaz, sí, hay paz en varias partes del país, eso es importantísimo, por un lado. Por el otro, supo escuchar a los galenos que eran miembros del Consejo Superior de Salubridad, quienes tuvieron una opinión súper fuerte a la hora de hablar del desagüe. Ellos fueron los principales defensores del proyecto de desagüe natural, bueno, perdón, del desagüe general del Valle de México. La situación económica era un poco favorable también y vamos, también el Porfiriato forma parte de un programa de salubridad pública muy fuerte implementado por Porfirio Díaz, ¿no? En donde el desagüe se tiene que poner al lado de la creación de hospitales y de otro tipo de infraestructura sanitaria que va a hacer una especie o más bien que va a fungir como el sinónimo del tan anhelado ideal de orden y de progreso, ¿no? O sea, varias cosas intervienen en la concreción del desagüe y una muy importante que se me estaba pasando, eh, la vía del desagüe logra, la propuesta de desagüe logra materializarse y logra salir avante porque, vamos, es una época en donde el ferrocarril ya es una realidad y la electricidad es una realidad Ajá. y los primeros ensayos con vehículos motorizados comienzan a ser una realidad. Y en ese sentido, junto a la creación de ciudades, el ferrocarril es el estandarte por excelencia del progreso occidental, ¿no? Solamente también por ese detalle, que no es un asunto menor, la vía del desagüe pudo, pudo, pudo concretarse. Claro, Pero claro, sí, varias gente interviene ahí. claro. Y como mencionas, todas estas inundaciones desde hace muchísimo tiempo, la gran mayoría entonces era como un México inundado porque tardaba incluso en que el agua desahogara, ¿no? Y por eso siempre ha sido, o sea, pues completamente fangoso y que en ocasiones nos ha ayudado, pero también, como dices, ha sido, hoy lo vemos insalubre, en ese entonces, pues bueno, por supuesto que era insalubre, pero era muy normal porque no se podía hacer otra cosa. Claro, de hecho, la prensa satírica del Porfiriato llegó a bautizar a la Ciudad de México como la Venecia mexicana, ¿sale? O Exacto. sea, con ese tono en una clara intención de mofarse de toda esa serie de ingenieros, de hombres de ciencia, de políticos, de gente de la esfera pública que nada más no puede dar una solución definitiva al problema del desagüe.
O sea, eso va a ser una realidad hasta 1905, pero antes, vamos, es una queja constante, es una Exacto. situación insufrible, pero sí, paradójicamente pues es una situación también con la que la gente ha aprendido a convivir de malas y Sí, de mala manera, pero ha aprendido a tolerarlo, digamos, ¿no? O sea, pero entendiendo la tolerancia como de, oh, chin, sí, pues, exacto. pues ya qué hago, ¿no? Exacto. Ujú. Y esto, por ejemplo, hasta en cuestiones tan naturales o normales como, pues el mismo baño, ¿no? O sea, que también ha ido progresando, pero no había cómo desechar ni este, formas líquidas o materias fecales, ¿no? Tenía que hacerse como de otra forma. Sí, claro. Sí, volvamos a lo que les come, bueno, sí, a lo que les decía en un principio, ¿no? O sea, pensemos en una ciudad que no va a tener infraestructura hidráulica hasta por lo menos el último tercio del siglo XIX, ¿no? Y no solamente aquí en el país, sino en el mundo occidental, ¿no? Hay un libro muy bonito, yo se lo recomiendo mucho, en donde se habla de estas cuestiones. Martin V. Melosi, se llama La ciudad sanitaria. Está en inglés la obra y el texto. Son 2 tomos y también recomiendo mucho a Patrick Joyce con la norma del liberalismo, ¿no? The Rule of Freedom. También lo encuentran en inglés porque no está traducido. En esas 2 obras, sobre todo en la de Martin Melosi, se explica que las ciudades empiezan a dotarse de infraestructura hidráulica, tuberías, un mejor alcantarillado, un sistema de tinacos, un sistema de desagüe en el ámbito privado, esto es, contar con retretes y lavabos Ajá. entubados y en donde esos tubos, bueno, conduzcan los desechos hacia bueno, a las afueras de la ciudad, o sea, vamos, la ciudad como hoy la conocemos, empieza a construirse y a planearse hasta esos momentos, ¿no? Antes de eso, pues, ¿cómo le hace la gente? Pues tira lo normal, tira y los desechos orgánicos y basuras y todo tipo de desperdicios en la vía pública, sobre todo Claro. en las atargias, ¿no? En las coladeras. Por eso Ajá. también la ciudad se inundaba muchísimo porque estas siempre se encontraban tapadas por basura y no había manera de que el agua pues pudiera no ser un problema mayor para ellos, ¿no? Inclusive está esta expresión famosa El que hoy aguas, en día aguas. utilizamos, aguas, aguas, porque ahí va Ajá. el vacín con el orinol, el Exacto. fum. O sea, antes las situaciones eran así. O sea, el baño, el retrete, va a ser una realidad igual hasta el último tercio del 19, principios del 20, y se publicitaba como un artículo de lujo. O Ajá. sea, el baño surge como un artículo exclusivo para gente que puede adquirirlo, ¿no? No, 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 no es lo que hoy conocemos, ¿no? Como algo normal y necesario. Sí, no, no. No, porque incluso podían ver, por ejemplo, existía el lavabo o el excusado como tal, pero era como primero se llenaba una, pues no sé, como una garrafita y esa misma garrafita iba cayendo y te puede lavar las manos. O sea, como que se ideaba un poco este tipo de cosas, ¿no? Antes de que existiera un lavabo como lo vemos hoy en día, o una caja de excusado que tiene hasta para ahorrar el agua o no. Claro, tan solo también pensemos que fue el caso de las fuentes públicas. O sea, las fuentes públicas que hoy son elementos de ornato, elementos en donde uno tiene prohibido cometer, digamos, actos ilícitos, vandalizarlos, utilizarlos para bañarse, para hacer del baño. O sea, las Ah, fuentes públicas también tenían esa función, ¿no? Esa función de servir como baño, de servir ok. como depósito de heces, o sea, baño en los 2 sentidos, ¿no? Baño en el sentido de baño corporal y Ah, baño para depositar, bueno, para hacer las necesidades, ah, pero también funcionaba
como pileta, ¿no? O sea, para lavar tus trastes, para lavar tu ropa, o sea, eran también elementos muy insalubres bueno, en el entorno citadino. Que me imagino también el olor no era muy agradable. No, eso es una queja bien constante, muy, muy constante que uno puede encontrar en documentación colonial y en documentación del México independiente, ¿no? O sea, los malos olores en la ciudad están a la orden del día y no vayamos, bueno, sí, vayamos un poco lejos. Eh, en México y en el mundo, repito, en media Europa, en media ciudad, en donde se vive bajo esta lógica de ciudad, ¿no? O sea, mientras no haya una infraestructura hidráulica, mientras no haya buenos servicios públicos, que era la situación, pues una de las cosas que hay que sufrir es la cuestión de los olores públicos, ¿no? O sea, hay otro libro que yo les recomiendo, muy bonito, se llama El perfume o el miasma, de Alain Corbin. Se encuentra en PDF súper fácil. Ya, Tiene un apartado muy, muy gracioso en algún momento de su escritura, en donde menciona que Lavoisier, un joven Lavoisier, el creador de la tabla periódica, pues tiene que ir a un edificio gubernamental, pero va casi vomitándose durante todo el camino porque va respirando todos esos malos olores, esos miasmas, y entonces va el pobre pues, con náuseas y mal, ¿no? O sea, de ese tamaño, de esa magnitud era el problema, ¿no? O sea, convivir con malos olores en el entorno, en las propias personas, era algo que detona la conversión de la olfacción en un instrumento de vigilancia y de mediación científica, ¿no? Eh, es a mediados del siglo XVIII, sobre todo, cuando la ciencia y la política se conjugan en aras de dar lugar bueno, mejores condiciones de salud pública, el olfato se vuelve importantísimo, ¿no? Y entonces, en la construcción de la olfacción como ese instrumento de vigilancia y de medición y de corrección, pues están interviniendo los galenos, obviamente, y los químicos, ¿no? Que claro, son sobre todo los dos profesionistas principales que le van a dar forma a esta cuestión de que el olor sí importa, porque el olor afecta, y claro, afecta porque genera miasmas, y al aspirar esos miasmas, pues uno se enferma. Entonces hay que claro, acabar con eso. claro, claro. Y después, pues bueno, ya viene Enrico Martínez y hacen esta, pues primera, que digamos, porque el drenaje no es el mismo el de antes y el de hoy, ¿no? Que incluso quizá muchos drenajes a lo mejor no han sido cambiados y por eso también los volvemos a inundar, porque hoy en día, y por eso era un poco la plática, porque nos seguimos inundando, seguimos haciendo lo mismo y seguimos cometiendo los mismos errores que es tapar las coladeras con la basura que echamos. Pero estos drenajes, pues era un poco como, y en el porfiriato cuando más se da, ya hacer las excavaciones y poder meter pues estos grandes tubos, ¿no? Sí, pero sobre todo fue el caso del gran canal del desagüe, ¿no? En donde sí podemos ver la introducción de todos esos tubos pesadísimos. Yo no lo tengo muy claro para la época colonial, pero lo que sí, bueno, porque no es algo a lo que yo le haya entrado a profundidad, sino Ajá, desde la cuestión del sanitarismo y de sus impactos en la salud. Eh, pero las propuestas de desagüe, los proyectos de desagüe no funcionan como una panacea porque son medidas tendientes a atacar el problema de poco a poco, ¿no? El caso de Enrico Martínez, pues solamente su proyecto logra librar a la ciudad de las inundaciones provenientes del lago de Zumpango, ¿no? ajá, Y del norte de la ciudad, pero falta el sur y el oriente, y hay que hacer, ¿no? Se idean otras propuestas.
inclusive las propuestas fallan porque entre los virreyes, los protomédicos, inclusive hay algunos miembros de la iglesia, pues se van metiendo el pie unos a otros y se van frustrando en esos intentos pues, bueno, dar una solución definitiva al problema de las inundaciones. Y eso es algo que relata muy bien la tesis de Mario Hugo Cuellar, ¿no? O sea, él se enfoca sobre todo en tratar, pues, qué onda con las relaciones y los conflictos políticos que impiden que las autoridades den una buena solución al problema. Para el caso del 19, pasa algo similar, sobre todo con relación al aparato estatal frente a las regiones y a los estados de la República, ¿no? Recordemos que una situación muy particular del siglo XIX va a ser esta relación ácida y poco amigable entre el centro y las municipalidades, ¿no? Y eso se va a traducir en que las propuestas del gobierno federal formuladas en torno o en materia de desagüe, pues se van a comunicar a los gobiernos estatales, pero inclusive a gobiernos un poco de carácter más local, más regional, pero en virtud de ese conflicto que hay entre bueno, todas estas esferas, pues no, nadie va a hacer caso a lo que va a decir el gobierno federal, ¿no? Que fue mucho el caso de Maximiliano, es un caso que yo toqué de manera breve para, bueno, la investigación de maestría. Y ahí la documentación, bueno, a través de la documentación, pues me voy dando cuenta que creo que es Francisco Garay, el director de las obras del desagüe, quien constantemente le está diciendo a Maximiliano, desde 1865 que se crea la institución, o sea, es el pan de cada día que le digan. Eh, Fui ahí a Supango y hice estas obras, pero me faltaron manos porque nadie quiso ayudarme, ¿no? Fui al lago de Xochimilco y le hice estas obras, pero las autoridades locales no me hicieron caso, no están interesadas. Fui a tal lado, hice lo mismo, hice esto, pero los mismos pobladores pues no entienden y no cooperan y destruyeron el trabajo que hice. O sea, va a ser una situación a la que se van a estar enfrente y enfrente y enfrente y enfrente. Y, por ejemplo, bueno, son cosas más bien que también pasan mucho, muy de lado a la hora de analizar las cuestiones del desagüe. ¿Qué pasa con la percepción local en torno a estos trabajos, ¿no? ¿Por qué no cooperan? ¿Por qué no acceden a trabajar con el gobierno si saben que pues que va a ser una medida que va a librar a la Ciudad de México, ¿no? Pues porque tienen otras agendas y tienen otros intereses, ¿no? E inclusive hoy en día, una de las situaciones en que ha derivado el desagüe de la ciudad es que hoy carecemos de agua, ¿no? Curiosamente, siendo la ciudad bueno, una de las del mundo, si no es que la única del mundo, en donde la captación de agua por vía pluvial y por vía subterránea es muy, 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 muy grande. Ajá. Qué paradójico que hoy uno de los grandes problemas que estamos padeciendo es precisamente escasez de agua, ¿no? Ajá. Y entonces, como ya no hay agua en el valle, como ya no hay cuerpos lacustres y como se agotaron los mantos acuíferos de unas regiones cercanas, pues se tiene que traer el agua hoy lo conocemos perfectamente, mediante este proyecto gigantesco y dantesco de que es el de Cutzamala, ¿no? Chamala. ¿Y eso Ajá. en qué ha derivado? Pues en que en las regiones, pues la reivindicación del recurso hidráulico como propiedad de esos lugares, pues está a flor de piel, ¿no? Desde que será la década de los 80 del siglo pasado. O sea, eh, esa es una situación también muy presente, ¿no? El conflicto entre los intereses del gobierno central y los intereses locales. Claro, claro. Pero ahora, y seguimos de todos modos teniendo este tipo de problemas.
que quizá, pues bueno, ya por un lado se resolvió el drenaje, ya no hay tanto, ya no es tan insalubre y demás, pero pues como dices, esta afectación del agua que no los, que bueno, se han acabado estos mantos acuíferos y recurrimos a otros como el sistema Cutzamala y algunas alcaldías en específico, ¿no? Que siempre han carecido de esta agua, como Iztapalapa, por ejemplo. Claro, alcaldías del Oriente, Ujú. ya igual tirándole al área conurbada de la Ciudad de México, no sé, por el norte estoy pensando en Ecatepec, por Ajá, ejemplo, estoy pensando, no sé, un poco Nesa, me parece que al oriente, o sea, toda esa región, pues tiene un problema muy serio con relación al agua, ¿no? ajá, Eh, pero tiene mucho que ver con lo que te digo, ¿no? O sea, con el hecho de que no hay iniciativas públicas que den lugar a pensar en dónde estamos parados, ¿no? Que inviten a reflexionar que estamos en un entorno que por su misma constitución, su misma, su misma naturaleza es lacustre, ¿no? ajá, Eh, Seguimos pensando en una ciudad terrestre, ¿no? Gente terrestre pensando en una ciudad terrestre, ¿no? Y si bien la desecación de los lagos del valle, pues sí ajá. ayudó mucho a los índices de insalubridad en la Ciudad de México en el 19. Bueno, eso ha dado lugar a otro tipo de situaciones como son las que te he comentado ahorita, ¿no? Escasez de agua, lucha por el agua, conflictos por el agua. eh, pero bueno, esa fue como la mirada que permeó durante siglos con frente a relación, bueno, frente a la relación con el agua, ¿no? O sea, con las sociedades mesoamericanas, pues el agua se tiene como la vida misma, pero desde la llegada de los españoles ya hasta acá, la ciudad es tenida como una amenaza real, ¿no? Y ahora, pues hasta bueno, como un motivo de conflicto, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, es así como a grandes rasgos ha pasado esta ciudad por motivo del agua, siendo pues, como dices, una zona lacustre del cual estábamos alrededor de 5 lagos, pero que poco a poco se ha ido pues como poniendo en orden, ¿no? Haciendo el drenaje, ya siendo más higiénicos, pero todo este paso costó muchísimo trabajo y de verdad que fue, como decimos, de mucho olor y mucho el quejarse, porque pues fue así siempre, te digo, un terreno fangoso y las lluvias duraban tiempo y duraba tiempo en que se descongestionara el lugar, ¿no? De 2 a 3 años casi siempre en el centro cuando llovía y la gente se tenía que ir y para poder regresar y estaba otro rato y volvía a llover y volvían a irse. Claro, vamos, habría que pensar también que la cuestión de las inundaciones, pues formaban parte de una Ciudad de México que en todo momento vivía en una situación de emergencia, ¿no? Sí, Hay una fuente muy bonita, se llama, bueno, seguramente todos la conocen, Madame Calderón de la Barca, una estancia en México, ajá, vivida en México. Tiene un apartado ahí igual al calor de su escritura en donde dice que vivir en la Ciudad de México es vivir en una ciudad en estado de emergencia, ¿no? Porque, bueno, vamos, ella está presenciando eh, bueno, levantamientos armados sí, 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 todo. bueno, como deporte, ¿no? Y Ajá, entonces ella menciona que sus amistades pues ya se fueron a San Agustín de las Cuevas en lo que pasaban las cosas. Bueno, pues en el desagüe, yo diría, tendría que sumarse junto a esas cuestiones bueno, junto a los alzamientos armados y a los movimientos telúricos, porque esa es otra situación y ajá, una característica muy particular de la Ciudad de México. Este,
pues los del desagüe, perdón, las inundaciones tienen que considerarse como una situación bueno, que hace de la Ciudad de México un entorno en donde se vive en estado de emergencia, ¿no? Todos los días. Eh, pero bueno, es esa situación, ¿no? Las lógicas europeas de ciudad, terrestres, encajadas a la fuerza en un entorno lacustre, pues dan como resultado esta situación, ¿no? Claro, claro, claro. Pues ya conocemos un poquito de esta historia de cómo fue en México, pues digamos, sí fue insalubre, hoy lo vemos, hoy en día insalubre, pero pues en esa época era el pan de cada día, o sea, era verlo tan normal como lo comentamos. Gracias a Iván Garrido, que él es etnohistoriador y nos ha platicado acerca de esto, y él pues también, ya quizá en otra ocasión, Iván, para comentarnos un poquito de todos los hospitales que ha habido en pues que ellos pues la historia nos comenta también todo este proceso, ¿no? Cómo ha sido, cuál fue el primer hospital, qué hacía cada uno. El próximo martes estaré en bueno, ya el martes pasado, estuve en el Franz Mayer, que fue hospital, ¿no? Y el Hospital de la Mujer, la Cruz Verde, ahí mismo, el de San Juan de Dios, o sea, todo este edificio que ha estado por más de 400 años, pero ha sido en su gran mayoría hospital. Claro, De las prostitutas. eh, sí, por Ajá, supuesto, el de San Juan de Dios, el de ajá, mujeres sifilíticas. Híjole, ese es otro tema muy bonito, a ajá, mí sí me gusta muchísimo también. sí, A ver, hablar de la conquista de México, de la conquista de las Américas, pues no solamente es hablar de las campañas militares y del sometimiento de los pueblos nativos, que son dos cuestiones que siempre salen como las superestrellas de las sí. discusiones, ¿no? Sí, pero también es una cuestión sanitaria y que tiene una narrativa sanitaria y una mirada sanitaria de por medio, ¿no? La conquista y colonización de las Américas va aparejada de un proyecto de instauración hospitalaria muy fuerte, muy marcado y muy particular y muy importante, ¿no? O sea, junto con los conquistadores, viajan las armas, pero Ajá, también viajan las enfermedades, pero también viajan los remedios para combatir esas enfermedades y las situaciones que lleguen a generar, ¿no? Como cuestiones de insalubridad, por ajá, ejemplo, detonadas por algo que tú has venido diciendo a lo largo de la charla, por malos hábitos de higiene, ajá, ¿no? O más bien por hábitos de higiene empobrecidos, ¿no? exacto. No muy marcados. Eh, mm, eh, en donde, bueno, que también van alimentando la cuestión de las inundaciones, ¿no? Lo acabamos de decir hace un momento, ¿no? O sea, al Ajá, tirar desperdicios sobre las atargias, pues va a provocar que se tapen y nada, pues las heces, las inmundicias, todos los desperdicios van a estar flotando ahí por meses, por sí, años, sí, y cierto. va a ser algo insufrible, ¿no? Pues una situación, una solución frente a ese problema, pero sobre todo para el siglo XVI, esto que voy a decir, los problemas sanitarios, la solución va a pasar por la cuestión hospitalaria, ¿no? De todo tipo, ¿no? Para atender a la futura población novohispana de diversas calidades, ¿no? Claro, Pero sí, sí, es algo que va muy de la mano con las campañas de conquista y sometimiento de las tierras americanas, la obra hospitalaria, ¿no? Eh, claro. en el caso de México, el primer hospital que se funda y de ahí, como hilo de media, la obra hospitalaria se va a ir por todas las Américas, pues es el hospital de Jesús Nazareno, ¿no? Ajá, Que está ahí por Pino Suárez y un poco Izazaga, creo, ¿no? sí. Por ahí anda, pero es el primero que se funda en América de la mano de Hernán Cortés. Ya hablaremos de ello y de todos los que se vienen demás en alguna otra, en otra plática con mucho gusto, Iván.
gracias por platicarnos hoy esto de las aguas, ¿no? Por eso decías tú ahí la frase esta tan marcada que es aguas, aguas, porque sí, aguas porque pues te podía caer, ¿no? Eso era, Sí. eso era, pues eso nace. Pero te agradezco pues este tiempo y, y yo te contacto para que nos vuelvas a hablar, pero ahora de hospitales, ¿te parece? Claro que sí, yo encantado, contento. Bueno, claro. Nosotros nos despedimos, amigos. Nos vemos en un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta el próximo jueves. Y él fue Iván Garrido. Le agradecemos el tiempo y nosotros nos estamos viendo para la próxima. Gracias, Iván. Gracias a ti. Bye.